Eliezer Terra tenía demasiadas preguntas y pocas respuestas. Sin embargo, muy pocas veces se detenía a buscarlas. Se decía que llegaba a ser una pérdida de tiempo o que debido a la complejidad de las mismas sería difícil encontrar una respuesta tan acertada. Por eso, para evitar agobiarse, solo las construía y las dejaba pasar. No obstante, ese día en particular no pudo huir a una interrogante hecha por unas adolescentes en su trayecto al trabajo. Le había ocasionado ruido, tanto que su productividad laboral se vio afectada, pues, ¿cómo es vivir una vida plena? ¿Acaso algo así existía? Hola, soy Ara Moses y esto que escuchas no es un espacio de expertos, es mi rincón personal donde mis pensamientos son dichos en voz alta. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. Quiero comenzar este nuevo episodio retomando un poco el tema anterior donde hemos hablado cómo estar demasiado rotos ocasiona que veamos nuestra vida como un cúmulo de fragmentos que ya no tienen valor y donde se cree que esa ruptura es nuestro destino final. Sin embargo, a los ojos de Dios, cada pieza rota en nuestra vida es una oportunidad para un nuevo diseño y tiene toda la razón de ser así, porque durante estos momentos tan dolorosos exponemos aquellas heridas que nos pesan y nos hacen débil, heridas que si lo pensamos un poco más, se convierte en la oportunidad esencial para sanar y para decirle a Dios, Señor, aquí te presento todo lo que me duele y me genera malestar. Te pido que me ayudes a tomar cada uno de estos fragmentos y con tu infinito amor vuelvas a unirlos, no para regresar a lo que era antes, sino para transformarme en una obra nueva, más fuerte y con un propósito más profundo. Por eso, para mí, el episodio anterior no solo se convirtió en una importante transición en mi vida, sino también un momento de reflexión, ya que luego de atravesar un dolor inexplicable, el poder de Dios se manifestó en mí dejándome una paz que me dejó sin aliento. Y es que pasaron tantas cosas después de esa situación que me hicieron creer que me iba a romper de nuevo, pero Dios no lo permitió, pues su paz siguió viva en mí y me hizo afrontar cada circunstancia con la asertividad que se requería. Y si aún no has llegado a escuchar este episodio del que te hablo, te invito a hacerlo. Por aquí arriba y en la cajita de descripción te dejaré el enlace para que logres agregarlo a tu lista de videos y puedas escucharlo cuando tu corazón esté listo para hacerlo. Y es que es un tema apasionante que invita a reflexionar de una manera especial y en mi caso sembró un interrogante. ¿Cómo se vive una vida en verdadera plenitud junto a Dios? Luego de investigar profundamente, leer la palabra de Dios, libros extraordinarios y escuchar más de un podcast emocionante, llegué a una conclusión importante, así que la leeré textualmente. El mundo suele decirnos que una vida exitosa o plena es aquella que acumula grandes logros, fama, riqueza, títulos o la búsqueda incansable de experiencias que llenen nuestros vacíos. Pero Dios nos dice que una vida en plenitud no es la que más acumula, sino la que se deja llenar por su presencia, pues experimenta una satisfacción tan profunda que nada externo puede perturbar quiénes somos o lo que hacemos. Y esto es porque la plenitud nos hace vivir a través de la profundidad del amor, la coherencia y la paz que transitamos a los demás. Entonces, se llega a entender que es una vida que se convierte en el recordatorio viviente de la bondad de Dios porque expone que no se necesita ser perfecto para ser un canal de lo extraordinario, simplemente se necesita ser la versión más pura de la gracia divina, la cual nos permite presentarnos ante nuestro Padre que está en los cielos con un corazón dispuesto a ser sanado, restaurado y transformado, y así dedicar nuestros días y el resto de ellos a un servicio de gracia pura. Desde mi perspectiva, el mundo nos invita a buscar un eco, a hacer ruido para ser recordados, pero la plenitud de Dios es diferente. La veo como una fuente de agua limpia en medio del desierto, ya que al principio llegamos a Dios sedientos y secos por nuestras heridas, pero al conectar con Él, esa fuente empieza a llenarnos por dentro hasta rebosar. Entonces,
viene siendo un manantial constante que refresca nuestros corazones y los corazones de las personas que nos rodea, pues quien experimenta esta plenitud deja una marca hermosa en alguien porque simplemente ha compartido lo que le ha sobrado en el corazón. Por tanto, si deseamos construir y vivir una vida plena, hay que conocer que transitar por el mundo con esa entrega consiste en una responsabilidad profunda y en un compromiso que debe basarse en las virtudes del Espíritu Santo y en el ejemplo absoluto de Jesús, quien murió por cada uno de nosotros porque nos amó de una forma genuina, sin esperar a recibir el mismo amor o algo a cambio, simplemente nos amó y nos enseñó a amar diciendo: viste al desnudo, dale de comer al hambriento, acobija al indefenso, perdona a quien lastima y bendice a quienes han ido en contra de ti. Y si hemos leído la historia de Jesús, ya sabemos lo que es una vida plena, ya que lo que dijo y lo que hizo no nació con el deseo de ser aplaudido o recordado, sino de su sintonía con el Padre. Y si deseamos vivir de esa manera, entonces debemos enfocarnos en cómo vivió una vida con propósito, con paz y trascendencia, una vida vivida para obedecer al Padre que está en los cielos, no para recibir aplausos, sino para caminar en lo verdadero. Así que la respuesta a la pregunta cómo vivir una vida plena junto a Dios se encuentra entonces analizando, estudiando y poniendo en práctica todas aquellas cosas que hizo Jesús. Pues vemos cómo Él construyó un altar íntimo con Dios en lo cotidiano y lo hizo a través de la oración honesta. Por tanto, lo primero que deberíamos hacer es tener un lugar de intimidad para con Dios, en profunda oración. Hablar con Él como nuestro refugio y amigo, donde se le hable de nuestros miedos, de las heridas, pero también de los triunfos y de las alegrías. Aún así, algo necesario que hay que comentar es que debido a que hoy en día tenemos una cultura que rinde culto a la prisa, construir este altar llega a ser un poco difícil o se piensa incluso: esta hora es de Dios y las otras 23 ya son mías, y no funciona así. Una vida en plenitud no se trata de detenerse a levantar un altar y construir una estructura física con velas y maderas, sino de tener un espacio sagrado en nosotros y que va a ir a cualquier lugar que vayamos. Es decir, podemos hablar con Dios en el tráfico, podemos hacerlo durante las tareas del hogar o en el trabajo. Siempre va a haber un momento para la oración, solo hay que practicar. Y junto a ello también se debe apartar unos minutos para leer su palabra y meditar, pues la mayoría de las veces Dios no nos grita, susurra en la quietud y debemos buscar esos momentos. Asimismo, un segundo aspecto que podemos hacer para vivir una vida plena y que Jesús nos lo hace saber es vivir con intencionalidad y propósito. Y esto se construye con decisiones conscientes alineadas a la voluntad del Padre. Y se comienza descubriendo aquellos dones o talentos únicos que nos fueron otorgados, ya sea escribir, pintar, esas habilidades de liderazgo en la matemática, y una vez descubiertos, usarlos para hacer el bien. Por otro lado, un tercer aspecto que Jesús resalta es el servicio y nos muestra que es de esta manera como logramos reflejar su carácter, ya que implica prestar atención a lo que los demás suelen ignorar, a notar que un amigo ha tenido un mal día y está en silencio, o que un desconocido olvidó el dinero para el transporte y está angustiado por llegar tarde. El servicio, ese servicio, nos invita a atender aquellas realidades que pasamos por alto y las cuales muchas de ellas solo requieren una palabra de aliento, un plato de comida o un abrazo para cambiar la vida de alguien. Aún así, quiero comentar que muchas veces las personas no suelen estar abiertas a recibir ayuda. Y si le contara las innumerables veces en las cuales he sido malinterpretada por mis actos de servicio, el episodio sería interminable. Por eso yo le agregaría a este acto de servicio la prudencia como la herramienta primordial para medir nuestras acciones, porque nos va a ayudar a evaluar si para mejorar la vida de alguien es mejor ir directamente
o buscar una alternativa más sutil o indirecta. Al final del día, habremos servido con la intención de reflejar el amor de Jesús por los demás. Además, otra característica de Jesús fue su poder para perdonar, pues una vida libre de amargura y resentimiento por lo que las demás personas han hecho no solo llega a ser un testimonio poderoso, sino una muestra radical de la gracia de Dios, ya que a través del perdón es donde demostramos todas las cosas buenas que nuestro Padre ha hecho florecer en nuestro interior: paciencia, tolerancia, modestia y sobre todo entendimiento, el cual nos invita a ver que las acciones de las demás personas muchas veces nacen de sus propias heridas internas y que en ocasiones ni siquiera se percatan de lo que provocan. Asimismo, las vidas más inspiradoras y plenas no fueron aquellas que no tuvieron problemas, sino las que permanecieron firmes en medio de la tempestad. Y eso lo podemos encontrar en la vida de Jesús, cuando Satanás se le apareció para tentarlo y él se mantuvo firme ante lo que esta maldad le decía. Sus palabras incluso fueron: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa firmeza es la que debemos reflejar ante las artimañas del enemigo por hacernos caer, pero sé que no es fácil, porque muchas veces su maldad nos golpea donde nuestra carne es débil, y eso hará que vivamos temporadas muy difíciles que nos abrumarán y nos empujará hacia un rincón sin salida. Pero es allí donde hay que recordar que Dios tiene el control y que si nuestras fuerzas se acaban, de inmediato comenzarán las de Él. Así pues, a través de estas lecciones y enseñanzas, Jesús nos dicta el modelo para la construcción de una vida plena, porque se descubre que no se trata de alcanzar la perfección, sino de que ante las caídas, que serán muchísimas, nos levantaremos sosteniéndonos de su mano. Además, como dijo Jesús en Mateo 5, del versículo 14 al 16, ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Gracias por compartir este ratico conmigo y con él. Espero que esta semana Dios te acompañe tanto como me acompañó a mí para grabar estas palabras. Tal vez pudieron escuchar algunas aves en el fondo y sé que viene siendo la confirmación de que estas palabras tienen un mensaje poderosísimo para todo aquel que lo escuche. Así que espero que tengas una feliz semana. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio.